a continuar estas conversaciones con un tema fundamental para la economía cotidiana, el rol de la mujer y la economía del cuidado. Invito entonces a moderar este espacio a Eleonora Dávalos. Ella es profesora de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad de AFIT. Bienvenida. Y también le pido a Andrea Londoño, directora de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, que suba al escenario para invitarnos a reflexionar sobre el tema. ¿Cómo contabilizamos actividades como lavar los platos, la ropa, planchar o dar un tetero? Ese justamente va a ser el aporte de Andrea Londoño en estas conversaciones de Hagamos Cuentas, gracias a la unión entre la Universidad EAFIT y el colombiano. Les recuerdo entonces que tenemos 12 minutos para esta conversación. Adelante. Por supuesto. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí y arranquemos con los 12 minutos. Entonces, bueno, yo me siento complacida de arrancar hablando de la economía del cuidado con Andrea y quiero provocar un poco esta discusión remitiéndome a las dos encuestas nacionales de uso del tiempo. Estamos viéndolas en pantalla, en ese recuadro ustedes están viendo las cifras antes del aislamiento y después del aislamiento. Entonces, a un lado ven 2016-2017, al otro lado ven 2020-2021. ¿Y qué es lo importante aquí? Ven una barra rosada, ¿verdad? Esa es la de antes del aislamiento, ven una barra color cereza, esa es la de después del aislamiento. Pero noten algo, ustedes ven unas barras bajitas, ¿verdad? Y otras altísimas, unas al lado de la otra. Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que las mujeres dedican a actividades no remuneradas más del doble del tiempo que los hombres antes y después del aislamiento. Pero después del aislamiento dedican 55 minutos más y este aumento es significativo. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta, Andrea, es ya teniendo todos claros este panorama y por qué esto es importante, la pregunta es, ¿esto se agudizó con el aislamiento? ¿Podríamos estar hablando de algo que se llama pobreza del tiempo en este caso? Cuéntanos un poquito. Definitivamente sí, Eleonora, y gracias a AFIT, gracias a las personas que están presentes, interesadas en estos temas. Permíteme hacer un par de conceptos antes de entrar específicamente en el tema de la ENUD o de las encuestas nacionales de uso del tiempo. Justamente la semana pasada oíamos en el Hey Festival de Cartagena a Mariana Mazzucato, una economista especializada en temas de innovación en economía, y nos mencionaba un caso de éxito en Brasil, cómo lograron escalar los temas de medio ambiente, incluyéndolos en el Ministerio de Hacienda. Algo muy parecido es lo que venimos haciendo o es lo que busca la economía del cuidado específicamente en Colombia, y es meter a la economía del cuidado, que es eso que se hace, todas esas actividades que se hacen en la mayoría de los casos dentro de las casas, meterlas dentro de la economía, y lo hemos hecho. Hemos venido haciendo un sistema nacional de cuidado, la encuesta metiéndolo en el DANE, la medición de la distribución de los tiempos de cuidado. ¿Y por qué es eso importante? Eso es importante porque obviamente dependiendo de cómo invertimos o gastamos el tiempo los y las ciudadanas en el día, pues se proyectará nuestro futuro. Si yo troto, me dedico todos los días a trotar, tendré posibilidades de tener una buena marca, quizá un buen patrocinio y quizá gracias a ese buen patrocinio un buen nivel de vida. Si dedico todo el día a estudiar como se hace en esta universidad, tendré posibilidades de un mejor empleo y una vida mejor. Si dedico todo el día a dar tetero, asear la casa, cocinar para la familia, sin remuneración, sin afiliaciones al sistema de seguridad social, pues concluyamos que mi futuro en la vejez y mi presente durante el tiempo que haga esas actividades tendrá un mal pronóstico. No se trata de alguna manera satanizar o irnos en contra de las actividades de la economía del cuidado o del cuidado, pero sí se trata de redistribuirlas para que no recaigan en las mujeres, porque justamente lo que acabas de mencionar en las encuestas, en esta encuesta de uso del tiempo, es que efectivamente durante la pandemia, si bien logramos que las actividades de cuidado se vieran, se visibilizaran, las empresas, la ciudadanía en general y los gobiernos vieran la importancia de lo que se hace dentro de las casas para la economía de los países, al final lo que también obtuvimos fue esa mayor carga de cuidado, cerca de 1 hora más de cuidado en las mujeres
después de la pandemia. Entonces, sí, podemos hablar de que la economía de cuidado y después de la pandemia, las mujeres tenemos una mayor pobreza de tiempo. Gracias, Andrea. Y bueno, como ya vimos, no es cuestión de decir es bueno o es malo, sino venga a ver cómo está repartido este tiempo. ¿Por qué es tan importante? Porque miren, y aquí vuelvo al DANE, ¿no? Que es una fuente de datos súper importante. Y entonces el DANE lo que nos está mostrando es que si valoramos ese tiempo que se dedica a actividades del cuidado no remuneradas, pesan para el año 2017 cerca del 20%. Ustedes están viendo dos barras, son dos metodologías distintas, pero las dos nos están mostrando entre el 16 y el 20% del PIB pesarían si nosotros valoramos esas actividades. Entonces, estamos viendo que no es un tema despreciable, porque si se valora es el 20% del PIB, y si lo calculamos para el año 2021, el resultado es similar, y más, inclusive llama mucho más la atención, porque lo que encontramos es que es una de las actividades económicas más representativas de la economía colombiana. Entonces aquí yo quisiera saber estos indicadores, porque hemos hablado hasta ahora del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, pero sabemos que hay un sector remunerado. La pregunta es cómo se relacionan estos dos sectores, ¿qué tiene que ver el uno con el otro? Sí, efectivamente recalquemos en que ese 20% que se calcula aquí aporta las tareas o el trabajo de cuidado no remunerado a la economía, representaría el sector más importante para la producción de riqueza en Colombia, y esta medición del 20% es muy cercana en toda América Latina. Más que el sector manufacturero, más que el sector de comercio, por ejemplo, más que el sector de construcción. Estamos hablando de las horas de tiempo dedicadas a cuidado convertidas en salarios mínimos, y eso cuánto le aporta a los países. En ese sentido, entonces, trasladando o yéndonos para un sector específico de esa economía de cuidado, que es el trabajo doméstico remunerado, encontramos en Colombia desde el 2011, cuando Colombia adoptó el convenio 189 de la OIT, que instó a la mayoría de los países del mundo a evolucionar y a promulgar normas que equipararan el trabajo doméstico con el resto de sectores laborales. En Colombia hoy podemos decir que el trabajo doméstico, salvo una pequeña norma de la jornada laboral de las trabajadoras domésticas internas, las trabajadoras domésticas remuneradas tienen iguales derechos que el resto de sectores laborales. La pregunta es, ¿por qué hay una diferencia tan grande en la informalidad de ambos, del trabajo doméstico remunerado? Si en el promedio de informalidad laboral de todos los sectores en Colombia la informalidad está cerca del 55%, pues ustedes saben que hay distintas mediciones, pero pongámoslo en ese 55%, en el trabajo doméstico remunerado está en el 80%. Esos 25 puntos de diferencia contra el trabajo doméstico remunerado no nos lo hemos podido explicar. Si miráramos en esas categorías o en esas certificaciones empresariales o organizacionales de The Best Place to Work, tendríamos que decir que la casa en Colombia es The Worst Place to Work. Y eso está en manos de varios sectores, es un problema multidimensional, pero está sobre todo en manos, no sobre todo, hay un factor importante de las personas dentro de las casas, los adultos y las adultas dentro de las casas que contratan trabajadoras domésticas. ¿Por qué esa informalidad? Hay dos datos importantes ahí. Uno, en una investigación que hicimos hace un par de años, nos arrojaba que las dos principales variables o obstáculos en la formalización laboral de las trabajadoras domésticas son la tramitología, es decir, cumplir las normas del trabajo doméstico, formalizar una trabajadora doméstica en general en Colombia es difícil, la tramitología, y segundo, la subvaloración. El dato esperanzador es que hoy en día existen múltiples formas, muchísimo más fácil de afiliar una trabajadora doméstica, aplicaciones, prácticamente en la casa desde un escritorio se puede afiliar una trabajadora doméstica. Las cajas de compensación familiar están haciendo un esfuerzo importante de acompañar
empleadores y empleadoras que quieran afiliarlas, y existen organizaciones de trabajadoras domésticas que también están haciendo lo suyo para promover este tema. Entonces ahí hay una preocupación, pero al mismo tiempo una voz de esperanza. Sí, aquí algo que me quedó como de esta conversación, de este intercambio que estamos teniendo en este momento. Entonces los hogares, muchos de los hogares son malos empleadores. Sí, ahí tendríamos que hacer una distinción, digamos desde el punto de vista macroeconómico. Me disculpan economistas si estoy incurriendo en alguna imprecisión técnica, pero en Colombia la demanda de trabajo doméstico se da del estrato 1 al estrato 6. Vamos a hablar de estratos socioeconómicos, aunque sé que estas categorías se van a cambiar. Del estrato 1 al estrato 4, es decir, o al estrato 3, población de menos recursos económicos, digamos que no les es exigible el cumplimiento de todas las formalidades de la contratación laboral en Colombia, porque físicamente no tienen capacidad para ese pago. Pero entre el estrato 4 o los estratos 4, 5 y 6 de mayor capacidad económica, sí sería exigible que mínimamente se cumpliera esa formalización laboral. Y ahí hay dos matices también que quisiera mencionar. Cuando nos preguntan cuánto hay que pagarle a una trabajadora doméstica, la respuesta obviamente pues es a partir del mínimo legal. Sin embargo, de nuevo, la población económicamente con mayor capacidad adquisitiva se entendería como que esa es la obligación. Y resulta que es a partir de eso, porque una cosa es el salario legal y otra cosa, podríamos decir, dentro de los hogares, para preguntarnos en este momento, el salario justo, que es lo que nos permite hacer una trabajadora doméstica remunerada dentro de la casa, para que los adultos y las adultas de las casas que salen a trabajar y a producir por fuera de las casas puedan hacerlo. Creo que muchísimas veces es mucho más que el mínimo. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo aquí o cuál es el balance, ¿no? Entonces, hay un trabajo doméstico, hay un trabajo de cuidado no remunerado, y ya vemos que recae sobre las mujeres en más del doble del tiempo, y por otro lado hay uno remunerado, pero no cuenta con seguridad social. Entonces, con ese balance yo quiero decir, pero hay esperanza. Entonces, quiero que veamos otras sociedades, y entonces aquí estamos viendo cifras de la OCDE, y entonces lo que nos está mostrando es diferentes países, y quiero que por un momento centrémonos en Dinamarca, es la tercera barra, y entonces lo que estamos viendo con Dinamarca es que Dinamarca tiene una razón de distribución del tiempo en labores no remuneradas de 1 a 1,3. ¿Eso qué significa? Que las mujeres realizan el 30% o destinan el 30% más de su tiempo a trabajo no remunerado, pero es el 30%, un poquito más, ¿cierto? Y si vemos Estados Unidos, la razón es 1 a 1,5, es decir, que las mujeres distribuyen el tiempo para trabajo no remunerado en un 50% más. Pero ¿y cómo es esa razón en Colombia con base a las dos barras que les mostré al inicio? Es de 1 a 2,5. Miren ahí la razón está ahí, Colombia 1, 2,5. Es decir, más del doble. Ya no es 30%, no es 50%, es 2,5 veces más. Entonces yo lo que quiero como que nos cuentes, Andrea, es cómo soñamos, cómo queremos llegar a que esa razón, esa razón de distribución del tiempo sea como vemos en otras sociedades. O sea, otras sociedades lo han logrado. ¿Cómo nos movemos hacia allá? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer la gente que nos está viendo? ¿Qué hacemos? Sí, Eleonora, este es un asunto, es un tema multidimensional, es un problema multidimensional, y por tanto las soluciones tienen que venir desde varios sectores. En teoría de economía de cuidado estudiamos la organización del cuidado dividida en un diamante de cuidado, así lo llamamos. Imaginémonos un rombo y cada una de sus 4 aristas tiene 4 sectores, y dependiendo de la cantidad de servicios que esos sectores ofrezcan de cuidado a la sociedad, pues así se estudia cada sector. Cada uno de esos 4 aristas o 4 sectores del cuidado son el Estado, las comunidades,
el mercado, que también lo llamamos la empresa privada, y las familias. En el Estado, entonces, ahí respondiendo a tu pregunta, desde el lugar que cada una de las personas ocupe, en la familia, en el Estado, en la comunidad o en la empresa o en la organización, pues tendrá un papel frente a esa economía del cuidado. Desde el Estado, obviamente, tenemos los sistemas de cuidado. En Colombia estamos avanzando en un sistema nacional de cuidado. En el departamento de Antioquia tenemos un plan de economía de cuidado que esperamos que este gobierno entrante continúe con ese. En lo local, el municipio o el distrito de Medellín, tenemos un sistema de economía de cuidado local, que también esperamos que esta nueva administración continúe y así lo han anunciado. Y desde el Estado tenemos también normas que van permitiendo esa equiparación de las posibilidades de que hombres y mujeres presten servicios, por ejemplo, en las empresas, como con más facilidad para las mujeres, dado que la maternidad es uno de los factores principales en esas diferencias de género, las licencias parentales y maternales son definitivas. Entonces, eso en el Estado. En las organizaciones o en las empresas, en el mercado, tenemos también muchas posibilidades. Aquí en Antioquia hay una alianza que nos está mostrando caminos y casos de éxito, la Alianza Empresarial para la Equidad de Género. En las empresas tenemos las jornadas flexibles, son una de las medidas que más facilita y que más equidad de género genera dentro de las empresas. El teletrabajo es otra de esas medidas que las empresas pueden implementar, y en general todo tipo de certificados, sellos, rutas de equidad de género. Hablar es fundamental, hablar dentro de las empresas de lo que las personas que trabajan en las empresas necesitan. Trasladémonos a la comunidad. En las comunidades tenemos las asociaciones barriales, vecinales, el cooperativismo ahí tiene mucho de que enseñarnos, y terminamos en las familias. ¿Y por qué terminamos en las familias? Porque es justamente dentro de las familias donde más se palpa la inequidad de género. Lo veíamos en la primera diapositiva que nos mostrabas, en esas cerca de 8 horas que gastamos las mujeres diariamente en trabajo doméstico no remunerado versus las 3 que prestan los hombres. ¿Qué hace falta dentro de las casas? Pues tenemos que hablar, tenemos que implementar medidas de democracia interna en la que nos sentemos con las personas, desde niños y niñas, a ver quién hace qué en la casa. Eso puede ser un poco fastidioso, a veces genera tensiones. Las mujeres nos podemos volver a veces cantaletosas, pero son tensiones necesarias, son discusiones necesarias en las casas para que esa redistribución de tiempo de las casas se dé y podamos valorar el trabajo doméstico. Muchas gracias, Andrea. Ya por aquí todos me hacían señas. Muchas gracias a todos. Continuamos con otra conversación. Muchísimas gracias.